Hola, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, voy a comentar la segunda ronda del torneo clínica de ajedrez del mes de marzo. En primer lugar, decir que la partida entre Nicolás Álvarez de Malde y Gustavo López de Vergara ha quedado suspendida por un percance que ha tenido en un partido de fútbol Nicolás, bueno, que ha sufrido la fractura de una de sus manos. Bueno, espero que pronto se recupere. Ya me dijo que estaba bien. Y bueno, durante la semana se jugará esta partida. Bueno, espero que se ponga rápidamente bien y bueno, eh, sea producto del deporte, que siempre es muy saludable. Bueno, vamos a ver en primer término la partida de Mariano Corsi y Juan Ignacio Rosas. La partida suspendida, ni bien se juegue, también va a ser comentada en otro video. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Y curiosamente, las dos partidas disputadas hoy entre Mariano Corsi, Juan Ignacio Rosas y Arturo Álvarez de Malde y Alejo Graham trató del tema de caballo contra alfil o alfil contra caballo. En estos casos se impuso en los alfiles, se impusieron a los caballos 2-0. Sin embargo, en una de las partidas, o en las dos partidas, también hubo chances para el bando de los caballos. Esta es una lucha, digamos, tan vieja como la estrategia del ajedrez. En algún momento, a principios del siglo pasado, Steinitz, primer campeón mundial de la era moderna, tenía un combate dialéctico contra Chigorin, defensor de los caballos, y Steinitz, defensor de los alfiles. Tal es así que llegó a decir que los alfiles juntos valían 3.5 contra la pareja de caballos. Y jugaron muchas partidas de ese match, teniendo en cuenta la defensa Chigorin, jugaban contra el peón dama, y trataba de eso, de dos alfiles contra dos caballos. Eh, Interesante verlas, justo los alumnos que están estudiando ese tema en este momento, algunos de ellos. Bueno, vamos a ver las partidas. Mariano Corsi Blancas responde en Juan Ignacio Rosas con una defensa francesa, pero que no fue respondida por D4 y jugó caballo F3, en este caso Mariano Corsi. La réplica normal sería jugar ahora D5 de parte del negro, pero juega B6 y se pasa de una defensa francesa a en la defensa Owen, pero bueno, siempre que el blanco juegue ahora la teórica D4. Esto le hubiera dado una ligera ventaja al blanco relacionado con la ocupación central. Creo que este era el tipo de partida que habría que jugarse. Por ejemplo, una variante teórica que yo suelo practicar con blancas, alfil D3, alfil B4, porque se está amenazando caballo por E4, alfil G5, por ejemplo, H6, porque si el alfil se va ahora hasta H4, viene G5, alfil G3 y capturarían el peón central. Por lo que acá nuevamente la lucha de caballo contra alfil. Tenemos dos alfiles para el negro, pero un centro muy, pero muy bueno del blanco. Y ahora quizás está amenazando desalentar al alfil con un caballo B5. Por lo tanto, allí sería alfil por caballo la jugada y peón por. Ahí la partida se transforma, como hablaba Capablanca de la transformación de la ventaja, el negro deja de tener la pareja de alfiles para tener una mejor estructura de peones, pero el centro a favor del blanco. Esa sería la situación de esta partida, y de ahí parte la ligera ventaja que puede llamarse del blanco, pero el negro está perfectamente en la partida. Este sería un camino lógico. Bueno, pero esto no ocurrió, no se jugó de 4 y se hace una jugada un poco extravagante, me refiero porque no clava esa jugada y, y no es el momento de sacar el alfil, porque es mejor primero ocupar el centro y después ver dónde conviene poner el alfil. Si se abre una diagonal muy claramente, va a esa diagonal, y si no, el alfil puede estar a la expectativa como en D3, sosteniendo el centro y mirando indirectamente desde D3 a H7, que es donde seguramente va a estar el rey. Entonces, el negro en la partida jugó alfil B4. Otra opción sería preguntarle al alfil qué vamos a hacer. Y debería volver a E2, porque si va a B5,
si seguiría el plan, supongamos, de quedarse en A4, quiero decir, viene B5, y seguido de B4 y se está cayendo el peón central, con alfil por E4. Entonces, esta excursión de alfil en este caso, a veces no hay que darle bolilla a las piezas que a lo mejor están mal, pero en este caso sí, porque habría una variante media obligada. De lo contrario, volvería a E2 tras perder un tiempo. Entonces, alfil B4, D3, alfil por caballo, peón por caballo 7, y acá tenemos la partida de los dos alfiles. Como el alfil de B5 está en el aire y fuera tal vez no coordinado, todavía no es una clara ventaja. Aparte, no se sabe bien si la posición es de centro abierto o cerrado, aún no está definido. Acá se clava, bueno, y el negro pudo haber jugado aprovechando la situación del alfil con D5 y estaría equilibrado el juego en el centro del tablero. Esta era una posibilidad. No se efectuó con C6, se jugó con caballo C6. Y ahora el blanco, quizás en vez de torre a D1, llevar la torre al centro, era interesante la jugada C4, para entonces ya no tenga más el rival A6 y B5, y si bien el alfil en A4 y en B3 sobre todo no estaría del todo bien, se podría intentar un plan con C3, alfil C2 y hacer una reagrupación mirando el alfil hacia el flanco rey. Esto podría ser con C4. Sería una jugada a tener en cuenta. A ver, la partida siguió torre a D1, D5 y se tomó. En principio, la toma abriría el juego en beneficio de la pareja de alfiles. Pero el negro conserva una buena posición en el centro y una mejor estructura de peones. Acá se está atacando el alfil de B5. Entonces el blanco debía haber continuado con C4, tratando de jugar a una apertura de la posición. Y sería así, el blanco con el centro y el negro tratando de especular con ese alfil, y llegaría a tiempo a buscar cambiar dicho alfil, y me parece que la partida estaría más o menos equilibrada. Si no lo haría, se correría el riesgo de un oportuno C5, o simplemente tratar de efectuar algún juego sobre el flanco rey donde la dama negra no participara tanto. También puede jugarse la apertura de la posición con un D5, D6. Bueno, habría varias alternativas, pero caballo A5 directamente nivelaría el juego al quitarle la pareja de alfiles. Este caballo A5 fue un tema recurrente que tuvo el negro durante la partida y no lo efectuó. Ahora veremos a qué me refiero. Esta jugada no está mal, dama C5 porque evita D4, y ahora debió haber complementado el blanco con la jugada torre B1 para tratar de coordinar columna y diagonal sobre B5, pero el negro llegaría a tiempo con caballo A5 y la posesión tendería al equilibrio. Pero vamos a ver qué ocurrió. Si bien no se hizo esto, se jugó esta jugada que no estuvo tan buena. ¿Y cuál era la jugada? Claro, la jugada es claramente caballo A5, que no se volvió a efectuar. Con caballo A5 se amenaza triplicar los peones en la columna C. Supongamos que el blanco tomara y retirara, todos los cambios harían que la estructura favorezca al negro, y cuando quiera, caballo por alfil, quedando con un juego en un momento que llegue a E5, o primero pasar la dama a F5, luego E5, con mejor juego por la estructura de peones en el flanco rey. O sea, queda, después de la desaparición de los alfiles, transformado el tema en la estructura que favorece al negro. O sea, van haciendo transformación de la ventaja. Y la dificultad radicaba en toda esta partida en la no coordinación del alfil de C4 con la posición. Era mejor, como en un principio, llegar a ocupar el centro, y entonces todavía la pareja de alfiles no tiene gravitación por el alfil de C4 que no está del todo bien. Bueno, acá finalmente se jugó así, y este era el momento en que todavía era más fuerte aún la jugada caballo A5. Caballo A5 vuelve a tocar y vuelve a amenazar alfil por caballo, y le daría una buena ventaja entonces al negro en esa posición. Bueno, a ver cómo fue la partida en definitiva. Se jugó torre 2, se jugó H6, alfil E3, y ahora ya toca dama,
y obliga a la simplificación. ¿En qué cambió la posición ahora? Que se abrió la columna F y el blanco puede tener contrajuegos. Aparte la torre defiende a F3 de un posible caballo A5. Lo efectúa ahora cuando la torre ya pasó a defender a F3. Entonces ya no es tan grave como antes. Igual la posición está equilibrada. Toma la columna, el negro está bien, juega 5, D4, el blanco tiene un mejor centro, y dama E7. Acá hay que prestar atención. El caballo se coordina con punto de apoyo de peón y las torres dobladas amenazando sobre F7. A cambio hay un muy buen alfil de parte del negro en la lucha de alfil contra caballo. No está peor el alfil porque es un gran alfil dominando una gran diagonal. El caballo está razonable, o sea, porque tiene punto de apoyo de peón, pero hay que retirar como dé lugar al caballo de esa posición. Al caballo hay que sacarlo de esa casilla central. Cuando se juega torre F8, después expulsarlo posteriormente se hace difícil, porque imagínense la torre en F8, como ocurrirá, F6 no va a ser posible directamente por el doble del caballo en G6. Entonces, este es el momento de retirar el caballo con F6. Entonces, lo retiramos, lo mandamos a un lugar no centralizado, y bueno, el negro tiene una posición bastante razonable. A ver cómo puede jugar el negro. Con C5 tal vez con A4, interesante jugada A4, para desmantelar la estructura de peones e ir en la búsqueda con un torre A8 y luego un dama A7, dejando ya que las torres no queden más dobladas y bueno, forzando una situación más pasiva. Y acá puedo jugar con alfil C6 en cualquier momento recuperando, o con E5. Bueno, es otro tipo de partida lo que pasaba recién. Si quiero hago A4, si no, podemos jugar C5 con un buen juego, mirando la torre hacia la dama, o simplemente jugando duro en esta posición, alfil E4, o sea, tranquilo, sin apresurarnos. O sea, era el momento de expulsar el caballo. Al no hacerlo y decir, bueno, lo hago después nos encontramos que el blanco puede triplicarse con la dama en F2 y el negro no puede ni F6 ni F5 por caballo G6. Habría que perder un tiempo con la dama, pero claro, si te vas de dama, dejas de defender F7, hay un ataque doble y bueno, la cosa, el mate está defendido por la dama en D2, se ataca en C7. Bueno, acá se jugó eso bien, triplicó, se fue el rey y propuso el cambio de damas con ventaja de material. Está estupendo cambiar damas, que si se rehúsa y mate en G7, o sea, no corre ningún riesgo en Corsi, imponiéndose en este caso con la partida ganada. Y luego de la duplicación de la torre en séptima, bueno, ya la partida está definida. Creo que ha sido una buena partida. Aquí hay que jugar rey G8, y bueno, y entonces yo jugaría tal vez torre de H a B7, y bueno, y atacaría el peón de B, que se estaría cayendo. Y bueno, se jugó este modo y recibió mate. Bueno, interesante primera partida con la tendencia de la lucha de alfil contra caballo. En la otra partida, el mismo tema. Justamente vino como si estuviéramos tratando el tema y lo vemos en las propias partidas, que creo que es un aprendizaje mucho mayor que ver una partida de grandes maestros, o que tocamos el tema, pero después queda reafirmado cuando las cosas nos pasan a nosotros. Entonces veamos esta partida. Comienza con una defensa Petrov, la defensa rusa, con caballo F3, caballo F6. Lo lógico o lo más teórico es jugar caballo por E5. Vamos a ver un poco la teoría. D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, estructura de peones igual, alfil D3, alfil D7, enroque. Y después el blanco va a poder golpear con C4. Esta es la posición muy teórica, donde es una ligerita ventaja blanca, pero bueno, muy sólida defensa contra el peón rey. Otra opción, quizás un poco más enérgica, es con D4, pero el negro tampoco tiene mucho que temer con la línea de caballo por E4. Tras alfil D3
y D5, caballo por E5, caballo D7, por ejemplo. Es otra buena posición para el negro, que se defiende exitosamente. Bueno, estas son las líneas para ver la apertura rusa o Petrov. Se jugó caballo C3. Ahora el negro tiene, para el jugador, si quiere mantener dentro de los lineamientos de la Petrov, se recomienda este alfil B4. Pero también se puede pasar a la apertura de los 4 caballos. Ahora las jugadas teóricas en la apertura de los 4 caballos son o alfil B5 o D4. La jugada alfil C4 choca con el inconveniente de una jugada no efectuada en la partida, que es este caballo por E4. ¿Por qué inconveniente? Porque si el blanco toma caballo por caballo, el negro recupera con D5 teniendo buen juego sobre el centro del tablero. Y si alfil por peón jaque, que uno podría decir le quitamos el enroque al rival, el negro coloca con 2 peones en el centro, más la pareja de alfiles, y no alcanza a compensar estos jaques que dan, porque el negro termina con el rey en G8 haciendo un enroque a mano con H6, rey H7, y queda con un hermoso centro de peones y la pareja de alfiles. O sea que esto es el camino para jugar de negras, y no hay que temer al alfil por F7. Caballo por E4 es la jugada. Entonces se jugó sin ese movimiento. Con alfil B4 siempre hay que considerar la jugada caballo D5. Esa es la que lograría alguna ventajita, porque si toma el peón central, quizás la muy ligera ventaja que se conseguiría sería la pareja de alfiles, pero con una estructura de peones bastante simétrica, difícil de quebrar. También pareja de alfiles, ¿no? Entonces vamos a ver cómo siguió la partida D3, H6. Otra es jugar D6 y buscar la pareja de alfiles de este modo, porque el alfil de blanca se termina cambiando. Y bueno, esto sí, todo un juego equilibrado, ¿no? No hay mayores problemas para el negro. H6 para evitar la clavada, enroque. Alfil por caballo, ahora que ya se enrocó, era una posibilidad, porque al enroque siempre hay que mirar de vuelta la jugada caballo de 5. Y después de la retirada del alfil A5 con C3 para amenazar B4. Igual es una buena resistencia. El alfil E7, pues si caballo por alfil, dama por, y no hay tanta ventaja en esa posición. Solo la pareja de alfiles, pero no hay preponderancia central. Bueno, es durita la partida, ¿no? Alfil D2, D6, A3, alfil se fue, H3, caballo E7, es una jugada que se va un poco del centro. No está mal, no está mal. Otras opciones más sólidas, quizás yo miraría la jugada alfil E6, miraría esa jugada, que me parece que si toma, retoma de peón F y abre columna F, me parece una buena alternativa para llevar a la igualdad. Caballo E7. B4 se fue el alfil y vino a cambiar el alfil de negras. Bueno, hay que jugar con tranquilidad acá, no hay que hacer jugadas abruptas. ¿A qué me refiero jugadas abruptas? A la jugada de 5. De 5 es una jugada para abrir el juego. Es evidente que el blanco va a quedar con la pareja de alfiles jugando caballo por alfil, y entonces D5 abre el juego. Entonces, una jugada que mantiene más cerrada la posición es maniobrar con el caballo al flanco rey, y de inmediato lo que haría es neutralizar la pareja de alfiles jugando alfil E6, y ya no hay pareja de alfiles. Entonces por ahí viene el juego del negro con un juego más o menos equilibrado. Pero el abrir el juego es contradictorio con la pareja de alfiles. Es muy linda, sabemos que la ruptura es de 5, pero ante un buen juego la apertura de la posición favorece a los alfiles. Claro que se puede cometer errores, el ajedrez es un juego de errores, y me parecía más justo la jugada peón por D5. Contra caballo por D5 se puede ir porque amenaza C4, C5 ganando el alfil, y ahí cuando ya el alfil se está por retirar, tomarlo y ganar un peón. Un claro peón de más tendría el blanco en esta posición, más la pareja de alfiles. Bueno, veamos qué ocurrió. Se jugó en vez de todo este camino. Primero caballo por alfil que tocó torre, ahora peón por peón. Y ahora el negro tenía la opción de jugar, por ejemplo, caballo G6 a torre 1, dama D6,
y después retomar el peón con el caballo de F. No sería tan inferior la posición, pero se tomó directo y ahora sí, caballo por peón, volvemos a tener la versión de la pareja de alfiles y el peón de más. Bueno, después hubo chances igual, porque hasta ahora todo correcto de un lado y del otro. Bien el blanco sosteniendo la posición con el peón de ventaja, la pareja de alfiles, el caballo con punto de apoyo de peón. Ahora se jugó de este modo, torre de 7, y ahora yo creo que empieza a jugar mal el blanco en esta parte de la partida. Había que reagrupar el alfil y llevarlo a D3. Juega C4, siendo demasiado ambicioso, y el negro encontró un buen tema para reaccionar. Veamos cómo fue. El caballo se retira a C7, y entonces se ataca al centro del tablero en D4, y cuando viene la jugada D5, atacando el alfil, claro, hay una desviación y se recupera el peón, porque queda el caballo en el aire y el alfil de B5 en el aire. Interesante vuelco, la posición es difícil, alfil C3 pudo hacer el camino más sólido sosteniendo el caballo. Pero bueno, se toma peón por alfil, y creo que acá elige mal. Me parece que la mejor sería torre por caballo, me parece a mí. Porque después de torre por caballo queda atacado el alfil. O no, perdón, la mejor es caballo por alfil. Para eliminar la pareja de alfiles se ataca el caballo y se ataca el peón de D5, quedando entonces con un peón de más el negro. Bueno, era eso. Entonces se toma de torre y el alfil se va a C4. Ahora va a ganar un peón el negro, pero están los alfiles cruzados en una posición abierta. Hay que volver a jugar con tranquilidad. Esta posición es difícil, a pesar del peón de más del negro. La dama presiona en rayos X sobre el punto F7. Yo creo que está equilibrado el juego, compensado los dos alfiles por el peón de más. El negro tiene que ver cómo devolverlo y quedar sólido. B5 era un lindo camino que llegaba a una simplificación. ¿Cómo era esto? Que al tomar se retoma este peón y ahora se ataca el alfil de D2 y por otro lado en la torre D5 atacaría el otro alfil. Desencadenaría en una variante obligada. Veamos de qué se trata. Para mí es la variante obligada o alfil de 3 o torre por torre, o alfil de 3 ahora y torre de 5, que amenazaría ganar el alfil. Entonces torre a 1 sería obligado para responder a torre por alfil con torre por caballo. Y entonces quedaría un final. En tanto, torre a 3 termina con caballo B5 atacando la torre y se recupera el alfil ahora entrando en la séptima línea, quedando el juego equilibrado justo, a pesar de la actividad del negro, quedaría el juego así, atacando en B4, ¿no? Si dama por B7, está dama por F2. Bueno, es muy interesante, acá se puede desencadenar una serie de cambios con torre D3, por ejemplo, torre por torre, alfil por torre y dama por B. Habría que ver dama por B. Entonces, ¿cómo sería este torre de 3? Que no lo entiendo. Si torre por torre, dama por torre, si dama por peón, vendría un dama jaque en la última línea. No se puede ir el rey a H7 por alfil de 3 jaque seguido G6 dama por caballo. Debería cubrir el jaque y dama C7 estaríamos recuperando el peón en B7. Bueno, toda una variante tremenda se daría, pero tiene que ver que en el momento oportuno ceder el peón para eliminar tan importante iniciativa que pasó a tener el blanco posteriormente. ¿Cómo fue esta iniciativa? Bueno, se mantenía la pareja de alfiles, el negro tenía todavía el B5 recién, pero ahora empiezan a venir las clavadas y ahora hay que jugar con una gran atención. Si no le damos bolilla a la posición, cada vez puede ser peor. Entonces era el momento de volver a jugar B5 y tratar de forzar a los cambios. Si el alfil se retira, entonces la dama se retira y no quedan las piezas clavadas. En un momento el peón se va a devolver y miren, puede haber simplificaciones con juego táctico,
luego de dama por dama, peón por dama, quedan atacados. El alfil en el aire en B5 y el caballo en E3. Dama por dama, peón por caballo, torre por alfil. Bueno, sería así la variante. Entonces vamos a regresar a la posición anterior, donde, bueno, todo esto era lo que hablaba, ¿no? Todo esto no se hizo y lo que se hizo fue dama C6 y ahora signo de admiración torre a C1 porque se amenaza alfil por caballo con una mirada de la torre C1 sobre la dama, que ahora intenta escapar, pero ya es tarde porque la presión del blanco es considerable, es muy importante, ya es difícil de salir de esta situación. En la posición abierta, cuando empiezan a jugar ya los alfiles, y empiezan a coordinarse. Ahora el ataque sobre la torre, no se puede tomar caballo por alfil por la dama. Entonces la torre intenta encontrar alguna casilla y ahí es donde ya viene el camino forzado. Es decir, alfil por caballo. Si se toma de caballo pierde la dama, si se toma de dama se pierde el caballo, se toma de peón y se cae entonces la pieza en D5. O sea, así fue la partida, justamente por la gran presión que ejercieron los alfiles. Y los caballos tuvieron su posibilidad en un momento, porque se cometió algún error y hubo chance justamente. Pero recuerden que cuando hay caballos hay que mantener cerrado el juego. Bueno, ya seguramente en apuro de tiempo pues, termina perdiendo la dama. O se tiró el último lance con dama por peón y le comieron la dama, pero ya la partida estaba terminada. Yo creo que ha sido una interesante dos partidas que vimos el tema tan antiguo, pero tan presente siempre, de la lucha del alfil contra el caballo. Bueno, espero que les haya gustado. Muchos saludos y hasta el sábado que viene, pero seguramente en la semana tendremos la partida pendiente. Que estén bien.